Bueno, acá te muestro más o menos lo que pude sacar de conclusión. Para empezar, este, siempre hay que tener cuidado de que, o sea, hay que tener precaución porque uno modela para poder hacer los planos mecánicos de una manera, pero a la hora de hacer una simulación estática o una simulación numérica de cualquier tipo, siempre va a ser necesario modificar el modelo o sea, mayor parte de las veces vas a necesitar corroborar de que el modelo sea lo más continuo posible. ¿En dónde? En justamente si hay varias piezas, la continuidad se tiene que dar entre las piezas que van a estar soldadas o que van a estar conectadas entre sí. Aquí vamos a hablar solamente de soldadura, digamos, de piezas soldadas. Si hay piezas abulonadas, no hace falta de ponerle bulones, se usan conectores. Bueno, eso después lo vemos si hay alguna duda. Pero los cuellos de botella están acá, en estos casos. Aquí hay, por ejemplo, como esto es un perfil de extremo, se le llamó, y está soldado a tope sobre lo que vendría a ser la base interior de la viga telescópica. En el otro lado tenés otro perfil de extremo soldado a la base exterior o la base exterior de la viga telescópica y difieren en unos cuantos milímetros. Entonces, este perfil de extremo que estaba hecho en función de este perfil, cuando vos lo querías soldar acá te quedaba, o sea, cuando lo presentás acá te quedaba, ahora está modificado, te quedaba contactando con las caras internas de este perfil. Entonces no quedaba tocando. ¿Qué significa eso? SolidWorks, cuando vos vas a crear un estudio de simulación, SolidWorks lo primero que va a necesitar hacer, si bien no sigue ese orden, pero una de las partes más importantes aquí en el estudio de simulación, más allá de que ver qué tipo de elemento va a utilizar, que ahora más o menos te explico, una parte importante es el mallado, ¿sí? Cuando SolidWorks o cualquier análisis que se haga se pretenda utilizar el método de elementos finitos, hay que discretizar la pieza, ¿viste? Hay que dividirla en elementos finitos y tiene que haber una continuidad. Se tiene que establecer la continuidad del sólido a través de la discretización. Y en donde el sólido tiene un espacio libre porque hay una pieza que termina y empieza otra, si no están contactando y no deben estar contactándose, debe haber una división entre la malla, digamos. Entonces acá SolidWorks de entrada tomaba como que esta pieza es una pieza y esta pieza es otra, entonces cuando vos simulabas esta pieza te quedaba desconectada de esta por más que vos le pones, por más que vos vengas aquí y en conexiones vos le digas que es una unión rígida. Es más, yo la modifiqué a esta pieza y a su vez hay que decirle a SolidWorks que se consideren como uniones rígidas caras que no se tocan con una distancia prudencial de 5 milímetros. Eso le di yo. Mallado compatible significa que es una malla eh, compatible de ser llevada a cabo, o sea, una malla desarrollada por el software eh, que es compatible, y hay muchas veces de que la malla no es posible de hacerla, entonces se puede usar lo que se llama un mallado incompatible, cuando los elementos se entran a cruzar entre ellos y todo eso. SolidWorks usa un algoritmo para establecer un análisis, hacer un análisis, salvar de que no haya error, utilizando lo que se denomina un mallado incompatible. Entonces con esto no habría error. Si yo descliqueo esto, saco esto y dejo caras que no se tocan sin cliquear, voy a tener error todavía. Otro problema que había era que vos habías hecho dentro de la perfilería de
no sé, había unas superficies medias establecidas acá, ¿ves? Superficie media, ¿sí? Eso, eso genera una superficie además del sólido, que el sólido vos lo toma como como un vaciado, digamos, y me generaba un error ahí. O sea, siempre hay que tener cuidado de que no haya sólidos superpuestos, porque si no podemos caer en algunos errores y no nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bien. Correcto. Había una duda acá, pero bueno. Estoy viendo nomás esa parte. En este, entonces, lo que yo hago es, puedo suprimir también para no borrarla, pero es para que el software no tome superficies como parte de una simulación, porque si toma una superficie me va a decir que no está el espesor definido de la superficie. Me va a pedir que haya un espesor definido. Entonces, si yo me voy al análisis estático, después de haber hecho todo eso, acomodar el sólido, obviamente también hay que tener en cuenta esto, las interferencias. Acá hay varias interferencias, pero si el programa no te dice nada, lo que va a hacer es, va a fusionar eso, ¿sí? Acá están las interferencias, están con estas barras, con los refuerzos que le pusiste acá. No, pero si mientras no me diga nada, no pasa nada. Entonces, conexión en este caso, tenemos una conexión contacto global unión rígida, teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta acá, hay que tener en cuenta de que esta pieza, esta pseudo viga que se inserta dentro de la otra, deberá estar bien sujetada, si hay movimientos relativos, después hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar la carga máxima o la flecha máxima. Antes que se me escape, otra cosa que también hice es, si acá arriba va a ir la carga, en el ala más grande o en la viga más, en la chapa plegada más grande, que justamente está bien eso, hay después una sugerencia, pero si va a ir la carga yo tengo que tratar de definir bien a dónde voy a poner la carga. Si yo elijo esta superficie como carga, y también elijo esta superficie donde hay un pedazo metido adentro como carga, va a haber cargas superpuestas. Entonces lo que hice yo es hacer una línea de partición. O sea, todo esto es lo que va a quedar abajo de la otra chapa plegada, entonces voy a aplicar la carga solamente en esta cara. ¿Se entiende? Lo mismo hice para poner las sujeciones. Si voy a poner un puntal acá, marqué un rectángulo para poder apoyar, poner los vínculos, y si voy a poner otro puntal acá, también. Mi pregunta es, ¿por qué la viga es trapezoidal? ¿Por qué tiene forma trapezoidal? Porque justamente se vuelve, para mi forma de verlo, se vuelve más inestable al estar apoyada en un punto, abajo un punto de menor superficie. Yo te digo, el cuello de botella acá, vamos a ver que los esfuerzos mayores se dan justamente en los apoyos, y eso se debe a por ahí que va a haber que reforzar acá la zona donde vas a poner los puntales. O sea, eso no, me parece a mí que sería más conveniente hacerlo rectangular, digamos, o sea, que sea una viga rectangular ya va a funcionar capaz mejor. Pero bueno, eso no me quiero meter en esa parte. Cuando yo elijo un análisis estático,
que voy a elegir un nuevo análisis, un nuevo estudio para que vos veas cómo se hace. Yo elijo un nuevo estudio, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es qué tomó SolidWorks, como qué tipo de elementos me tomó. Fíjate que acá hay como unas chapas así plegadas. Si yo me voy acá, hago un botón derecho, va a ver que dice tratar como sólido, tratar como viga, tratar como masa remota. En este momento eso lo está tratando como una chapa metálica y dice, me da ya me da eso como idea de que los elementos que va a utilizar para los elementos finitos, los tipos de elementos finitos que va a utilizar para discretizar, no van a ser tridimensionales, van a ser elementos finitos planos, ¿sí? No así con los zigzag, que los va a tomar como sólidos. Todos los otros van a ser elementos, van a ser piezas que son chapas metálicas y los va a discretizar con elementos finitos planos. A los zigzag los va a discretizar con elementos finitos tridimensionales. Entonces esto dejo así. Incluso puedo venir y puedo definir, si yo pongo editar definición en cada elemento de chapa metálica, debería definir de que el tipo de elemento shell que va a usar va a ser para una chapa delgada, y aquí está puesto ya en marca de agua que esta va a considerar el espesor de 3,2, ¿sí? Después se puede jugar también con la equidistancia, dónde va a poner, dónde va a mallar, si va a mallar en el medio o sobre la cara externa o sobre la cara interna. Con las versiones últimas de SolidWorks eso ya lo elige el software, y si uno lo quiere modificar lo modifica, pero casi siempre elige bien, tiene buen algoritmo de elección. Por supuesto aquí contacto unión global rígida, lo edito, eso ya se me pone por defecto. Pongo unión rígida, es un contacto global de malla compatible. Voy a dejar descliqueado esto para que veas qué es lo que pasa. Vamos a sujeciones. Voy a usar sujeciones avanzadas en este caso y utilizar geometría de referencia. Está fallando un poquito ahora el mouse. Ahí está. Voy a elegir esta cara y como la vamos a poner no simplemente apoyada, podemos ponerla simplemente apoyada. Vamos a poner esta cara. Vamos a elegir acá una cara de referencia, voy a elegir esta, puede ser un plano, lo que quiera. Y si bajo un poco más le voy a decir que restringo las traslaciones en X, Y, Z. Fíjate que yo estoy eligiendo las tres direcciones en las que yo le impido que se pueda trasladar esa parte. Le doy OK y me va a faltar definir la del otro lado. Me voy de nuevo a sujeciones avanzadas. Elijo esta, y aquí lo que debería hacer para que esto se convierta en un apoyo de primer grado es no impedirle esta traslación, sino que impedir las otras dos. Vamos a las cargas. Las cargas vamos a poner fuerzas y vamos a elegir esta superficie y esta, y fíjate que al yo haber puesto una relación de posición acá, medio que quedó ahí quedó un pequeño espacio, que quiere decir que la carga se está aplicando en esta cara, en esta, y acá abajo no hay carga aplicada, sino que es solamente esta carga que apliqué en esta cara. Elijo total y aquí pongo, vamos a poner 5 toneladas como una carga, y vamos a elegir también la gravedad para que me considere el peso propio. Fíjate que ahí la gravedad está hacia el otro lado, la voy a invertir la dirección, está en función del plano de planta y está correcto, ¿sí? Le doy OK. En esta instancia conviene guardar los estudios para que no haya problemas si por ahí se cuelga el software. Vamos a definir el mallado. Vamos a crear malla, parámetro de mallado, y me va a mallar con una malla estándar
entre 25 milímetros de tamaño de elemento y una tolerancia de 1,27. ¿Qué quiere decir? Esa tolerancia 1,27 es si hay elementos que tienen menos de 1,27 de lado, los va a fusionar, va a fusionarlos. Eso lo dejo ahí nomás y le doy que cree el mallado. Está trabajando ahí. Bien, y ahí me malló. Todo esto que aparece en amarillo, en anaranjado, son elementos. Fíjate que lo que utilizó son elementos que no son muy grandes, utilizó elementos de 20 milímetros. De otra forma, fíjate que ya ahí el software se ralentiza. Pero acá lo que quedaron ahora son superficies arriba, pero considerando el espesor que te digo. Cuando se pone lento salgo a modelo sin tocar nada y vuelvo a análisis, porque si no se puede llegar a colgar eso. Vuelvo a guardar. Y me voy a propiedades del análisis y veo que esté en calcular fuerza de cuerpo libre, que el F Plus sea el solver utilizado. Le doy a aceptar. Le doy a ejecutar y vas a ver que va a aparecer un error de preacondicionamiento. Aquí vemos que está estableciendo las matrices de rigidez de cada elemento. Bueno, y ahí dice solver iterativo detenido, dificultades numéricas, error de preacondicionamiento, compruebe las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno no están establecidas como debe ser, ¿sí? Y eso me da la pauta de que no se ha establecido, no se han puesto bien las condiciones de vínculo. Hay algo que se está moviendo en forma exagerada. Entonces me vengo acá y digo, en conexiones entre componentes, digo, caras que no se tocan, 5 milímetros. O sea, caras que están a 5 o menos, los va a considerar como una unión rígida. Aquí no hay problema, porque sabemos que no hay problema si toma como unión rígida algo que está a menos de 5 milímetros, que no lo tenemos visualizado porque todo está soldado acá, ¿sí? Pero muchas veces en otros mecanismos hay que tener cuidado con eso. Le damos otra vez que se ejecute el estudio. Está iterando, buscando una solución y encuentra la solución. Doble clic sobre el cartel, la manera más rápida. Mostrar anotación máxima, bajo, coma flotante de 2 dígitos, lo más recomendable. Me voy a configuración, discreto, es una cuestión personal esto, me gusta cómo se ve ahí. Y aquí hay que tener cuidado. Cuando se malla con elementos mixtos, o sea, se utilizan dos tipos de elementos, te va a tirar por lo general este tipo de tensiones, de esfuerzos. Aquí te dice que te va a tirar los esfuerzos en las caras superior, ¿sí? Los esfuerzos en la cara inferior, los esfuerzos de membrana o los esfuerzos de flexión. Los esfuerzos denominados como superior son esfuerzos resultantes de esfuerzos de membrana, que son esfuerzos de tracción, que se dan tracción-compresión, esfuerzos que tienden a traccionar o comprimir a la membrana, vendría a ser a la placa, ¿sí? Más los esfuerzos de flexión.
todos en las caras superiores. Lo mismo para las caras inferiores, y si vos querés ver solo esfuerzos de membrana, usa esto, y si querés ver solo esfuerzos de flexión, usas esto otro. Yo dejo acá en superior, va a ver que me tira un valor de 1865 megapascales como tensión máxima. No me voy a meter mucho, te dejo el criterio para que vos analices un poco. Fíjate que las tensiones máximas se dan justamente donde está apoyado el puntal, como consecuencia de que va a haber un movimiento relativo ahí. O sea que si uno trabaja ahí sobre eso, vendría a ser una tensión localizada. Fíjate, lo primero que hago, me voy a ISO superficie y pongo que voy a poner 180 y le digo que 180, que es el límite elástico, que me muestre las tensiones que están de 180 para abajo. Y aquí está viendo, digamos, me está mostrando las tensiones que aparecen. O sea, estaríamos en el límite, esa carga de 5 toneladas, un poco menos, hay que modificar un poquito la carga, 4 toneladas y media sería la carga máxima en el límite elástico para este tipo de análisis que hicimos. Pero fíjate que acá hay una tensión localizada, ¿viste? Si yo pongo a ver esas tensiones localizadas, pongo 900 megapascales, fíjate que aparece esta tensión, esta zona está de entre 900 megapascales hacia arriba. Si yo puse 180, hoy te dije mal, está de 180 megapascales hacia arriba. O sea, todo lo que no está pintado tiene tensiones inferiores al límite elástico. O sea, todo lo que está azul, todo eso está en el orden de los 180, 200 megapascales, ¿sí? Si yo pongo invertir acá, voy a ver al revés. Todo lo que no está pintado está tensiones mayores al límite elástico. Fíjate que aquí me lo despintó a este. Bueno, eso lo dejo ahí, analizarlo, porque esto se debe contrastar con un cálculo también analítico. Tendrías que sacar el módulo resistente de la viga y hacer un cálculo, digamos, de tensiones también en el momento flector máximo, y bueno, se puede establecer. Pero aquí, por suerte, esto te tira un valor de tensión localizada y te das cuenta que en el medio tenés el límite elástico. Por ser un material dúctil, esto se puede mejorar con un buen apoyo, y si vos aumentás la cantidad de puntales, ni hablar. ¿Cómo sería la deformada? Está trabajando como una viga simplemente apoyada. Acá en este apoyo se ve muy bien que se desplaza. Si vos lo vas a bulonar, puedes poner que están impedido también la traslación en la dirección de Z sería, sí, de Z. A ver, desplazamientos máximos. Anotación máxima. Desplazamientos resultantes. Vamos a poner discreto para que se vea más lindo acá. Y flotante. 7,8 milímetros de desplazamiento. En la zona media. En la sección media. ¿Está? Bueno. Eso es todo lo que te puedo pasar después. El análisis de tensiones, eso es más criterioso, digamos, de cada uno. Pero con eso ya tendrías un punto de partida. Si le agregas puntales, le agregas líneas de partición y obviamente que va a aguantar más eso. Pero siempre acordate que aquí estamos considerando que esta unión es completamente rígida. Si hay movimientos relativos, va a haber mayores desplazamientos. Se va a deformar más fácilmente, digamos.